enfermedades, o sea, las ENO, que son de notificación obligatoria inmediata. Una de las enfermedades que explicó Brenda es el antrax, el carbunco, y otra es el botulismo, digamos, hay diferentes tipos de botulismo. Los que son, digamos, de notificación obligatoria es el botulismo alimentario y el botulismo del lactante, que lo vamos a explicar en detalle en breve. Definir las toxoinfecciones o intoxicaciones por Clostridium. Las infecciones e intoxicaciones de los animales y de humanos están producidas por Clostridium. Son comunes a animales y humanos, pero no son enfermedades zoonóticas. O sea, son enfermedades que son compartidas, pero no son zoonóticas. Son telúricas y pueden dividirse en tres grandes grupos. Las enfermedades enfisematosas, con edema gaseoso, como son, por ejemplo, la mancha. En cuanto a estas neurotoxinas, son exotoxinas, como hoy describía muy bien Brenda, hay una clasificación de las toxinas. Estas son exotoxinas que actúan sobre el tejido nervioso, destruyéndolo e impidiendo su normal funcionamiento. En el caso de la toxina botulínica, al igual que que la toxina tetánica, actúan bloqueando la liberación de los neurotransmisores, y cuya función es el control muscular, aunque sus mecanismos de acción y sus síntomas son diferentes. Bueno, vamos a hablar ahora de botulismo. ¿Cómo podemos definir la enfermedad? Es una enfermedad, una intoxicación de curso agudo que está producido por la acción tóxica, o sea, de la toxina del Clostridium botulinum. También puede estar producido por especies del género Clostridium como el Barati, el Butyricum y el Argentinensis. Y está caracterizada porque va a producir una parálisis de tipo flácida, con una dificultad respiratoria de tipo mecánica. La duración generalmente es de 3 a 7 días hasta la muerte. En cuanto a las especies, las más importantes son el bovino, el ovino, las aves, los bisones, el equino y el humano. El curso es muy rápido y generalmente ocurre en forma de brotes, y también pueden producirse ocasionalmente muertes en goteo. En el caso de las aves, vamos a tener, se va a dar en las gallinas, en los faisanes y en las aves acuáticas. Generalmente, digamos, lo que va a aparecer en los animales, lo que nosotros vamos a ver es la muerte en el campo, es la manera clásica de presentación, ¿no?, de la enfermedad. Por lo que nosotros tenemos que apuntar es a la prevención de la enfermedad, en cuanto a lo que sería vacunas, y en el caso del bovino, bueno, ahora cuando hablemos de los tratamientos podemos usar sales minerales. Por asociarse su presentación al consumo de embutidos en humano, recibió la denominación de Botulus embutido. Otras denominaciones la van a encontrar en el libro como Limberneck o cuello flácido en las aves, Landsiek o enfermedad de los lomos en bovinos de Sudáfrica, y en Argentina como mal de Aguapey en bovinos de Argentina. Vamos a hablar un poquito del Clostridium botulinum. Es una bacteria, es un bacilo anaerobio que mide 0,6 por 6 micras, es móvil, es gram positivo, desarrolla en medios como caldo tarossi y el medio de tioglicolato, que son, acuérdense que son medios de anaerobiosis, en 24 a 48 horas a 37 grados. Tienen esporos resistentes al calor, producen hidrógeno sulfurado y neurotoxinas que son potentes y termolábiles, de alta potencia letal. Las cepas proteolíticas alteran más los alimentos.
Estas exotoxinas que producen el Clostridium son protoplasmáticas y se liberan al comienzo de la fase de lisis. Las toxinas son termolábiles. ¿Qué significa? Que se van a destruir a 100 grados en 10 minutos o a 80 grados en 30 minutos. Y lo que van a producir, en el caso del botulismo, van a producir una parálisis flácida, una parálisis muscular flácida y muerte por dificultad respiratoria. Eso es lo característico de esta enfermedad. Bueno, digamos, ahí tienen una clasificación. Por clasificación inmunológica, nosotros vamos a tener diferentes tipos de Clostridium, tipo A, B, C, D, E, F, G. En el caso del humano vamos a tener el A, el B, el E, el F y el G, con sus toxinas correspondientes. El A también vamos a tener, se va a dar en las aves, ahora lo vamos a ver en la siguiente presentación. El C y el D se va a dar también en las aves, en el bovino y en el bisón. Entonces, lo que yo les explicaba, por clasificación inmunológica tenemos A, B, C, D, E, F y G. En el caso, como les mencionaba recién, el A se va a dar en humano, también el B, E, F y G. En las aves vamos a tener el A y el C, en bovino vamos a tener el C y el D, y en el bisón el C. Existe comunidad antigénica parcial entre las toxinas del tipo C y del tipo D. Como vieron en la presentación anterior, los tipos A, B, E, F y G producen toxinas diferentes entre sí. Bueno, en el caso de la toxina botulínica, como les mencionaba hoy, es una neurotoxina, responsable tanto del botulismo humano y animal. Es un conjunto de proteínas que constituyen el veneno más poderoso que se conoce para el ser humano. Y está formado por una molécula tóxica de 150 kilodalton, compleja por diferentes proteínas. Y puede llegar hasta un peso aproximado, un peso molecular de aproximadamente de 900 kilodalton. La dosis letal de la toxina para el ratón del tipo A es aproximadamente de 30 microgramos. Más o menos son unas 3 millones de moléculas. Y en el caso del humano, la dosis letal por vía oral es aproximadamente de 0,1 a 1 microgramo. Lo que nosotros tenemos que considerar lo que se clasifica como un agente extremadamente tóxico. Esta neurotoxina se va a fijar a nivel presináptico en la placa mioneural. Bueno, y lo que va a ser importante va a bloquear la liberación de la acetilcolina y va a llevar a una parálisis muscular aguda que es de tipo flácida, simétrica y descendente. Y va a estar seguido de muerte por insuficiencia y paro respiratorio si no hay un tratamiento. Bueno, ahí les explica también, tampoco me quiero meter mucho porque eso es muy fino en cuanto a que actúa sobre unas proteínas del complejo SNARE, que son 3 proteínas que forman un complejo. Lo que hacen es las neurotoxinas del botulismo y del tétano van a interferir en la función de este complejo SNARE. En cuanto a la estructura química, la toxina botulínica es una proteína, como les mencionaba hoy, que es una proteína termolábil, y está compuesta por una cadena pesada y una cadena liviana. Una cadena pesada H y una cadena liviana L. Está unida por unos puentes disulfuro. Lo que va a hacer, bueno, ingresa al organismo, ingresa al organismo del animal, por el alimento contaminado, ingresa al intestino, después va a ser transportada a través del epitelio intestinal
sin dañar la mucosa digamos, intestinal, y de allí pasa sangre. Entonces va a circular en sangre y va a llegar al sector presináptico de los ganglios y de las uniones neuromusculares de las sinapsis colinérgicas. Entonces lo que va a pasar es, la cadena pesada lo que va a hacer es responsable del ingreso de la toxina a la célula nerviosa por receptores específicos. Y lo que va a hacer la otra cadena, que es la cadena liviana, es activa enzimáticamente y lo que va a producir es la alteración del proceso digamos, de liberación de la acetilcolina. Entonces, lo que les mencionaba hoy, la dosis letal aproximadamente en el ratón es de 30 microgramos y en el humano es de 0,1 a 1 microgramo. Bueno, ahí tienen el normal funcionamiento de las fibras musculares junto con las terminales nerviosas. Entonces lo que va a hacer la acetilcolina induce la contracción de las fibras musculares y la toxina botulínica bloquea la liberación de la acetilcolina inhibiendo la contracción y se produce la parálisis flácida. Y entonces lo que le mencionaba recién, la neurotoxina se fija a nivel presináptico en la placa mioneural, va a actuar sobre ese complejo SNAR de 3 proteínas, bloqueando la liberación normal de la acetilcolina y conduciendo, o sea, va a llevar una parálisis de tipo flácida, simétrica y descendente, que va a llevar a la muerte. Bueno, en cuanto a la epicitología, la distribución geográfica es mundial. En cuanto a la cadena epidemiológica, los esporos del Clostridium, o sea, se consideraría lo que es el elemento infectante de la cadena, están distribuidos extensamente en el suelo, al que llegan por ser habitantes del intestino de los animales, ingresan lo que sería la puerta de entrada, pueden ser por digestiva, o sea, por el alimento, por heridas, por iatrogenia, a los hospedadores susceptibles. En el caso de preincubación, aproximadamente es de 6 a 12 horas hasta 1 a 7 días luego de la ingestión del alimento conteniendo la toxina. En el caso del bovino, que es una de las especies que va a afectar, va a empezar con una incoordinación y parálisis del tren posterior y luego de la zona lumbar que se extiende hacia adelante. Luego el animal se echa, colocándose en decúbito ventral, con flacidez de la cola, parálisis faringea y de la lengua. Apoya el mentón en el piso y en algunos casos lateraliza la cabeza. Posteriormente lo que sucede es el animal cae en el cúbito lateral y se produce la muerte. En el caso, digamos, de las aves, lo que es importante es, lo que va a llamar la atención es el descenso de la cabeza hasta apoyarla en el suelo. El cuello está flácido, las alas van a estar separadas. Del cuerpo y presenta una parálisis progresiva de las patas. Esto, bueno, ha originado el nombre, los que le mencionaba hoy, de cuello flácido o Limberneck. En los animales generalmente es de curso agudo y va a durar, la duración habitual es de 3 a 7 días y termina con la muerte si en el caso de que no haya tratamiento. Bueno, como les mencionaba hoy, la toxina en el botulismo alimentario ingresa, se ingiere en forma preformada, va a llegar al intestino, después, bueno, va a pasar digamos, a sangre y de ahí se va a circular y se va a dirigir a la zona presináptica de las terminaciones neuromusculares y lo que va a producir principalmente es una inhibición de la liberación de la acetilcolina. Entonces, aunque haya impulso nervioso, no se libera el mediador químico y no hay contracción. Entonces se va a producir una parálisis progresiva que puede empezar en la cabeza y extenderse a todo el cuerpo. Esto generalmente va a pasar en los hombres
y en las aves. O empieza por las extremidades posteriores y luego progresa hacia adelante, como es en el caso de los bovinos. Bueno, el diafragma es el último que mantiene la función respiratoria y la parálisis se va a producir la muerte se va a producir por parálisis respiratoria de tipo mecánica, ¿eh? En el caso de que, les vuelvo a describir. La muerte se produce por parálisis respiratoria mecánica, prolongándose la vida con respiración asistida. No hay expectoración y mueren por complicaciones. En el caso de los tipos de botulismo, vamos a tener el botulismo, digamos, uno de los más importantes es el botulismo alimentario o clásico, que es por la ingestión de la toxina preformada, o sea, por los alimentos. Otro es el botulismo por las heridas, que se va a dar en aquellas heridas que están contaminadas por tierra o por materia fecal. También tenemos el botulismo infantil, ¿eh? Que se va a dar especialmente en los humanos, en los bebés de menores de 1 año, por la ingestión de esporas, miel de abejas. También lo van a encontrar como botulismo intestinal del lactante. El botulismo escondido de origen desconocido, que se va a dar en el humano adulto por la formación de toxina en el intestino, por algún problema entérico o de causa desconocida en otro lugar del organismo. Por eso también lo pueden encontrar como de origen desconocido. Y el botulismo inadvertido, que sería ahí lo que serían los tratamientos, cuando se usan en cosmética, para el uso, por ejemplo, como antiarruga, o para corregir problemas como el blefarospasmo, la hiperhidrosis. Generalmente es para tratamientos en el caso de cosmética humana. Y bueno, como último también en el caso, como mencionaba hoy, como arma biológica, en el botulismo inhalatorio, en el bioterrorismo. Esos son los tipos de presentación del botulismo. Bueno, mencionábamos las diferentes especies. En el caso del botulismo en los bovinos, como hoy mencionábamos, se va a producir por trastornos nutricionales, por pica, los animales van a ingerir o van a lamer restos de hueso o de tendones, por falta de minerales en el campo. Entonces se va a incorporar la toxina, lo que va a producir una incoordinación, parálisis del tren posterior y luego de la zona lumbar, que se esté hacia adelante. Entonces, lo que mencionaba, el animal se echa, se va a colocar en el cúbito ventral, con flacidez de la cola, parálisis faríngea de la lengua, apoyo en el piso y en algunos casos lateraliza la cabeza. Posteriormente se produce, digamos, el cúbito lateral y muere. Bueno, también hay que tener en cuenta que los movimientos luminales están disminuidos, las heces son moldeadas, los reflejos pupilares se conservan, el animal está en decúbito ventral, esta posición, donde una cabeza erguida es más duradera en el segundo. Se encuentra una progresiva deshidratación, la enfermedad es habitualmente mortal, pero hay casos leves que manifiestan fenómenos de incoordinación y se recuperan. Bueno, otra de las especies que mencionamos hoy son las aves. En el caso de la sintomatología vamos a ver el descenso de la cabeza hasta apoyada en el suelo, el cuello está flácido, las alas
separadas de los laterales y presenta una parálisis progresiva de las patas. Por eso se le ha denominado con cuello flácido también o limberneck. Brenda, ¿me escuchás? Hola, Gustos. Ahí sí te escucho, pero se había cortado un Sí, no, poquito. O sea, de esta no dijiste nada todavía, vamos, no escuché nada todavía. De esta diapositiva. no pasaba la diapositiva. Bien. Bueno, con respecto al botulismo alimentario, se va a dar en todo el mundo, se va a dar generalmente en los alimentos envasados, en las casas que están hechas de forma casera. También se puede dar por pica, en el caso de los bovinos generalmente, en ensilados, en cadáveres o carne pútrida, también por larva de moscas. Bueno, las conservas elaboradas sin respetar las buenas prácticas pueden estar contaminadas con estos esporos donde bajo condiciones adecuadas se genera la toxina. Generalmente se va a dar en las conservas generalmente de pH alcalino, como van a ser, por ejemplo, los morrones, las conservas de choclo, también de carne, son peligrosas, que van a superar un pH a 4,5. Hay que tener en cuenta, por otro lado, en cuanto a las condiciones, la disminución insuficiente de la actividad acuosa por agregado de sales o azúcares. El máximo es 0,97 para producción de toxina, E, 0,95 para la A y 0,94 para la B. Y hay que también tener en cuenta, por otro lado, la temperatura, una temperatura superior a 3 o 4 grados, y la presencia de un sustrato proteico. Por otro lado, la destrucción de otros gérmenes por salazón, calentamiento suave, ahumado u otros medios y sobrevida a los esporos, elimina la competencia. Realmente las conservas que no se dan son aquellas conservas que son más ácidas, por ejemplo las conservas de frutas, de ensalada de fruta, o las conservas que son más con agregado de azúcares o sales. Bueno, tienen una imagen de lo que sería el botulismo infantil, que se los mencioné hoy, que es por el ingreso, digamos, de esporas con la miel de abejas, por eso está prohibido que los bebés menores de un año coman miel de abejas, por este tipo de patología. Después, digamos, el botulismo inadvertido, que va, digamos, es el que va a producir daño cuando se usa la toxina botulínica y se usa, digamos, con fines terapéuticos o fines estéticos, para como antiarrugas, los que he mencionado hoy para corregir problemas como lo que sería el blefarospasmo, la hiperhidrosis también. Bueno, vamos a hablar de lo que sería el diagnóstico de tipo etiológico y los exámenes complementarios. Va a haber un diagnóstico clínico y un diagnóstico de laboratorio. Por un lado, nosotros tenemos que tener en cuenta la muestra, de los cuales vamos a hacer un diagnóstico bacteriológico y un diagnóstico con un laboratorio específico. En el caso de lo que sería el diagnóstico bacteriológico, vamos a hacer lo que sería los postulados de Koch. Vamos a hacer el primer postulado con un extendido secado fijado, coloración de Gram. También podemos hacer la coloración de azul de metileno, la coloración de esporos, acuérdense que tiene esporos, flagelos también, y coloración de cápsula.
lo que sería el segundo postulado, que son las hembras, el elemento en cultivo puro. Acuérdense que es anaerobio, entonces lo que nosotros vamos a tener en cuenta son medios para anaerobios, medios líquidos, como es el Calparosi, el medio fluido de glicolato y el medio de Hibler. Y en el caso de los medios sólidos, agar sangre, agar triticasa soya en jarra para anaerobios. Lo que hay que recordar, acuérdense que previamente a la siembra nosotros tenemos que hacer el purgado del medio del cultivo líquido. En el caso laboratorio específico, la sospecha clínica y epidemiológica debe ser confirmada en el examen de laboratorio. Entonces, lo que tenemos que buscar es, en el caso de la toxina, la muestra va a ser positiva en suelo, dentro de los primeros días de evolución. También hay que tener en cuenta que se va a buscar en materia fecal y en el alimento, por medio del cultivo. O sea, nosotros vamos a tener que tener en cuenta, para diagnosticar la toxina, suero, materia fecal y el alimento. Y hay que tener en cuenta que siempre hay que extraer de las muestras de sangre de materia fecal antes de iniciar la terapia, obviamente específica con antitoxina botulínica. En el caso de la identificación de la toxina, se va a investigar en sangre, o sea, en suero, en materia fecal, en alimento, por el método del bioensayo, por inoculación intraperitoneal en ratón albino. Se llama Gold Standard. Hay que tener en cuenta que la cantidad de toxina es suficiente cuando se obtiene un resultado positivo de toxina a pocas horas de haberse inoculado los animales. Y se va a confirmar aproximadamente, puede confirmarse rápidamente el diagnóstico dentro de las primeras 24 horas remitida y procesada la muestra. Lo que es importante, que ahí lo tienen en un cuadro, es que hay que tratar de conocer el serotipo de la toxina, porque acuérdense que tenemos distintos serotipos que causan la intoxicación, más si nosotros no disponemos de una antitoxina botulínica heptavalente, o sea que agrupe todos los serotipos de toxina botulínica. La prueba de neutralización por bioensayo, a partir de materiales biológicos y del alimento, debe realizarse preliminar si el nivel de toxina no alcanza 4.000 dosis letal por litro, con el fin de poder realizar la prueba a un nivel de 1.000 dosis letal por mililitro. Ratón por vía interterritorial. De no alcanzar el nivel, la prueba de neutralización definitiva se realizará con toxina producida a altos niveles con la cepa aislada y purificada. Esto es todo un protocolo que hay que seguir. Entonces, como les mencioné recién, las muestras. Las muestras nosotros que tenemos que tomar, como les mencionaba recién, sangre, aproximadamente 10 mililitros sin anticoagulante, de una arteria o de una vena, para obtener aproximadamente 4 a 5 mililitros de suero. Obviamente que debe ser empleado de inmediato, con cadena de frío, laboratorio, aproximadamente de 4 a 8 grados de temperatura. La muestra de sangre se utiliza para investigar la presencia de toxina y su tipificación. Eso es muy importante. Por otro lado, lo que hay que tener en cuenta sería el contenido estomacal, que se toma por lavado gástrico o vómito, se va a colocar en un recipiente estéril, también se va a remitir entre 4 a 8 grados. Esta muestra, es importante durante las 4 horas siguientes a la ingestión. Una muestra tardía positiva es válida, pero si resulta negativa, no hay que descartar la intoxicación. Por otro lado, la materia fecal obtenida por deposición espontánea o enema también es una muestra que se puede hacer por lavaje rectal con un mínimo de solución fisiológica.
se va a remitir también el casco estéril, y se va a remitir a 4,8 grados. La muestra de materia fecal se utiliza para detección también y tipificación de toxina y cultivo para el botulino. Bueno, ahí les menciona, el hacer hisopado rectal no es recomendable debido a la escasez de la muestra. Y en el caso de que nosotros no podemos tomar muestra de materia fecal, no se debe demorar el envío de la muestra de sangre. Y por último, la tercera muestra, que es el alimento, se va a enviar, digamos, si es elaboración casera o industrial. Y hay que tener en cuenta que si, digamos, tenemos no solamente una muestra, se va a enviar todo el lote o la partida de esa elaboración. El resultado positivo del análisis del alimento confirma el diagnóstico clínico y epidemiológico de la enfermedad, aun cuando no haya resultados positivos en las muestras biológicas. Bueno, vamos a hablar del procesamiento de las muestras para el diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos acá un cuadro. Aparece. Ahí está. Bueno, entonces lo que mencionaba recién, nosotros tenemos una muestra de sangre, o sea, de suero, se va a hacer, por un lado, inoculación directa, vía intraperitoneal, 0,5 mililitros a 2 ratones, y se controla durante 4 días. Por otro lado, con ese suero, se va a mezclar el suero con las antitoxinas específicas, o sea, 1 mililitro de suero más 0,25 mililitros cada antitoxina por tubo de reacción. O sea, en un tubo con antitoxina A, en un segundo tubo con antitoxina B, y así sucesivamente con distintas toxinas, porque nosotros tenemos que identificar qué serotipo de toxina es la que provoca el problema. Entonces, esto se va a incubar a 30 minutos a 37 grados y se inoculan 0,5 a 2 ratones por cada antitoxina. Esto sería una cero neutralización. En cuanto a materia fecal o alimento, brevemente les describo. Nosotros lo que tenemos que hacer es una siembra en un cultivo que es un caldo tarossi, se incuban 5 días a 37 grados con tapón de parafina vaselina. Se conservan en un tubo plástico estéril con buen cierre. Y después se lleva a temperatura ambiente. A partir de ahí, lo que podemos hacer es Augusto, ¿vos me escuchás? No se te escucha, se te corta el audio. decir, en este cuadro, donde nosotros teníamos lo que sería el procesamiento de la muestra para el diagnóstico de botulismo, tenemos
La muestra de suero, o sea, de sangre, vamos a hacer una inoculación directa por vía intraperitoneal, 0,5 a 2 ratones y se controlan durante 4 días. También lo que podemos hacer es, el suero se va a mezclar con las antitoxinas específicas, 1 litro de suero más 0,25 cada antitoxina por tubo de reacción. Entonces, vamos a hacer en un tubo A, que es la antitoxina A, en el tubo 2, la antitoxina B, y así sucesivamente para tratar de determinar qué antitoxina tenemos que nos va a producir el problema. Entonces, esto se va a incubar a 37 grados 30 minutos y se inoculan 0,5 mililitros a 2 ratones por cada antitoxina. Entonces, lo que les mencionaba recién, que sería esto una cero neutralización. En el caso de la muestra de materia fecal o alimento, lo que podemos hacer es, por un lado, siembra en un cultivo un caldo tarosi, entonces se va a colocar en, digamos, incubar 5 días a 37 grados, y a partir de ahí vamos a hacer un aislamiento de botulino en agar yema de huevo, 48 horas a 37 grados en aerobiosis. Entonces, a partir de ahí vamos a ver el desarrollo de las colonias como son. Otra cosa que podemos hacer es, de materia fecal o alimento, la investigación de las toxinas en forma directa. Es lo que sería lo que va a encontrar en el libro como prueba biológica. Obtención del extracto de inoculación sería directo en un tubo, el otro tubo con tripsina, el otro tubo calentado y el otro tubo neutralizado con antitoxinas. Entonces, lo que le mencionaba recién, esa prueba biológica se va a hacer puro en un tubo o con tripsina o haciendo un calentamiento 100 grados a 10 minutos, también se puede hacer 80 grados 30 minutos, porque para ver por si es una toxina termolábil. Y acá me falta el cuarto, sería neutralizado con antitoxinas. Entonces, a partir de ahí, vamos a hacer una inoculación intraperitoneal en el ratón. ¿Y qué tenemos que ver? Entonces, lo que va a haber, puede haber arrastre de los miembros, dificultad de tipo respiratorio, y lo más característico es que lo van a encontrar en el libro como una cintura de avispa, o sea, ese adelgazamiento del abdomen, y termina con dificultad en la locomoción y muerte. En el caso de pronóstico, bueno, el pronóstico es reservado grave, dependiendo, digamos, de la intensidad de la parálisis y del tipo de toxina. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta que vamos a tener en cuenta con parálisis por garrapatas, poliradiculoneuritis infecciosa, inmunomediada, miastenia gravis, también envenenamiento por mordedura de serpiente, y también se puede considerar la rabia. El tratamiento, en el caso del tratamiento, lo que tenemos que hacer nosotros es neutralizar la toxina, o sea, la toxina que está, digamos, fijada, no podemos hacer nada, sino que hay que evitar, digamos, la que está circulando, que se siga fijando. Entonces lo que vamos a usar es gamma-globulina o suero antibotulínico o suero polivalente contra los tipos de toxina, si no se hizo la tipificación de la toxina. Ahí tienen diferentes tipos, digamos, también de tratamientos según qué tipo de botulismo vamos a tener. Otra cosa importante es evitar, digamos, la asociación de toxina evacuando el contenido intestinal con enemas o purgantes, asistir la función respiratoria, hidratar por vía endovenosa,
soporte respiratorio y lo que sería la oxigenoterapia. Bueno, vamos a continuar con otra enfermedad